política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. En las últimas semanas, una serie de fallas generalizadas en los cajeros automáticos y en las plataformas de acceso a cuentas en línea alertaron a la población de que algo no andaba bien con algunos bancos e instituciones financieras. Finalmente, ante la desesperación e incertidumbre de muchos cuentavientes que el fin de semana del 11 de mayo no pudieron siquiera hacer pagos con sus tarjetas de débito y crédito, el Banco de México salió a explicar que todas las fallas se debían a una serie de ciberataques que comenzaron el 17 de abril y que en las últimas semanas se repitieron. Sin decir los nombres de las instituciones financieras, el presidente del Banjico, Alejandro Díaz de León, dijo que los afectados fueron 3 bancos, una casa de bolsa y una caja popular, que terminaron desfalcados por un monto total de 300 millones de pesos. Con la información disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de aproximadamente 300 millones de pesos. El sistema central opera de manera segura y eficiente, como lo ha hecho desde su creación. Los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de ataques. Según Díaz de León, los hackers penetraron las cuentas madre de las instituciones financieras desde donde enviaron los 300 millones vía transferencia electrónica a varias cuentas particulares, de las cuales personas que probablemente ni siquiera estuvieron involucradas en la planeación del robo retiraron el dinero en efectivo minutos después de que se hizo la transferencia. Especialistas apuntan a que tal vez las personas que retiraron el dinero lo hicieron a cambio de una especie de comisión. Así, aunque el modus operandi suena sencillo, el titular de la principal institución financiera, Alejandro Díaz de León, sostiene que se trató de una sofisticación tecnológica, humana y logística de la cual no se tienen antecedentes y que hasta ahora no pueden determinar si los ataques fueron de procedencia nacional o internacional. Pero entre que son peras o son manzanas, ya se formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. La PGR han sacado un propio comunicado en el cual destacan que están ya ejerciendo sus facultades de investigación en este caso. Y nosotros, como en otros casos, como autoridades, estamos también en la medida de las facultades que ellos tengan, de contribuir de la manera que sea necesario. En tanto, ya se anunció también la creación de nuevas medidas para comprobar la procedencia de recursos transferidos por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el SPEI, además de la creación de una dirección de ciberseguridad en el Banco de México. En ese mismo contexto, la directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del ya referido Banco de México, Lorenza Martínez, renunció a su cargo, aunque Díaz de León dijo que su salida ya estaba considerada desde antes de los ciberataques. Con esta experiencia se deja en claro la necesidad de reforzar todo el esquema de ciberseguridad del sistema financiero, porque aunque en esta ocasión los desfalcados no fueron los usuarios, ya no parece difícil que esto pueda suceder. De todo esto y más platicaremos en la emisión de Relieves de esta noche. Participa enviando tus comentarios y preguntas al 41 55 1060, al 01 800 080 1060 o bien a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Relieves 1060 y en Twitter como @relieves.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sea bienvenida, bienvenido a una emisión más de su programa Relieves, que cada lunes trae para usted análisis de temas de interés periodístico. En esta ocasión, como escuchábamos, abordaremos el hackeo en contra de la conexión que los bancos llevan a cabo a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios conocido como SPEI. Mi nombre es Eliud Hernández y le invito a permanecer en sintonía de Relieves durante esta hora. Esta noche nos acompañan en la cabina de Radio Educación el ingeniero Felipe Barús, experto en tecnología y sistemas de información, director general de Piensa Technology. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Muy buenas noches, Eliud. Un saludo a nuestro auditorio. También tengo el gusto de presentar al doctor Clemente Ruiz Durán, profesor investigador del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. A usted que nos escucha, le recordamos que puede enviarnos sus comentarios al 4155-1060 o vía Facebook en la cuenta Relieves 1060 AM. Pues vamos a empezar esta mesa, si gustan, y me encantaría empezar preguntando acerca de lo que ocurrió la quincena pasada, que fue caótica para muchos bancos. ¿Cómo pudieron hacer esto de robar entre 300 y 400 millones de pesos en transferencias interbancarias y pues con bancos de muy reconocida talla como Citibanamex, BBVA Bancomer, Banorte? Por favor, ingeniero, explíquenos el ABC de este robo. Bueno, el ABC de este robo yo creo que tiene más que ABC. Tiene ABCDE y muchas letras más. En efecto es un robo, así de fácil, no hay vuelta de hoja, es un robo de dinero. Sin embargo, tiene varios componentes. El primero es un componente tecnológico, por supuesto, que podríamos explicar con un poco más de detalle más adelante en el programa, con todo gusto. Sin embargo, para hacerlo muy simple, se metieron hasta la cocina vía los sistemas de los bancos, del SPEI, y a fin de cuentas hubo transferencias de dinero que fue robado en sucursal. Hubo un componente humano, hubo gente que de alguna manera fue, no sabemos si contratada, comisionada o eran los mismos malhechores que fueron a los bancos y sacaron dinero en efectivo. Ahí es donde realmente se consuma el robo, y obviamente todo esto requiere de una planeación de mucho tiempo, mucho estudio, información interna. A lo mejor hay gente coludida de los bancos, de los sistemas, de los proveedores. Hay muchos componentes, hay muchas piezas que fueron necesarias integrar. Es una operación muy compleja para concretar este acto ilícito, este robo de dinero en la banca mexicana. Así es. Doctor Clemente Ruiz, ¿por qué la economía mexicana ha empezado a ser, digamos, atractiva para realizar este tipo de delitos que, según leía, tiene mayor incidencia en economías más desarrolladas como Estados Unidos y China? ¿Por qué empezar a ver esto en el sistema bancario mexicano? Bueno, el sistema financiero mexicano es muy amplio, no somos ninguna economía pequeña. No, somos la 14ª economía del mundo, y esto nos da una dimensión de grandes volúmenes que se mueven diariamente, ¿no? Tenemos un sistema financiero muy amplio, y yo creo que lo que es muy atractivo para los hackers, ¿no? Pues es sobre todo detectar de que no hay un sistema de seguridad, ¿no? Entonces atacan a países en donde la ciberseguridad no está bien diseñada. Vale la pena decir que el Banco Central de México, el Banco de México, no tenía una oficina de ciberseguridad. Entonces, esto lo detectaron, ¿no? Entonces es más fácil meterse en un lugar donde no hay ciberseguridad por parte de la banca central, y entonces decidieron de que era mucho volumen de dinero, grandes cantidades de dinero que se manejan en los bancos mexicanos, y sin una seguridad adecuada. Entonces lo que nos faltó aquí es la institucionalidad que estuviera señalando de que estaban bien vigilados todos los fondos de los bancos. Entonces esto se repercutió en muchas formas, ¿no? Primero se hicieron más lentos los procesos, ¿no? Entonces ahí hubo un ataque a eso, ¿no? Directamente a cómo el proceso de transacciones financieras a través de Internet se empezaron a alentar, ¿no? Ahí ya hubiera sido una señal de que estaba sucediendo algo mal.
pero después no es que atacaran a los clientes, sino que lo que se ataca es a las tesorerías de los bancos, que son cuentas concentradoras en donde diariamente se manejan miles de millones de pesos, y por lo mismo, ¿no? Cuando lo que hicieron fue como una cuestión hormiga, ¿no? Entonces se tardaron el sistema en reaccionar de que estaba sucediendo esto. No fue inmediato, sino que, como en muchas ocasiones nos dicen, no, pues es que no me llegó la quincena y todo eso. Eso fue lo de menos, ¿no? Es decir, esa era la alerta, pero sin lugar a dudas, ¿no? Lo que estaba pasando es que estaban mientras montando todo el esquema, ¿no? Entonces, son hackers que no tienen nacionalidad, ¿no? Es decir, son gentes que pueden estar en muchas partes del mundo haciendo esto, ¿no? Se dice que se contrató a gente de diferentes niveles de ingreso, ¿no? A cambio de una comisión, ¿no? Entonces se habla de que incluso se tuvo acceso a gentes en la central de abastos, ¿no? En donde se les ofreció una comisión por abrir cuentas. Entonces, la cuestión estuvo muy bien diseñada, ¿no? Y la cuestión es de que hoy por hoy, ¿no? Somos sujetos a seguir recibiendo esos ataques cibernéticos, ¿no? Y en mayor magnitud cada vez, ¿no? Así es. Ingeniero, ahora estaba hablando el doctor Clemente Ruiz de que en cuestión de minutos, cuando se ralentizan los procesos, es cuando estos hackers aprovechan para entrar. ¿Cómo hacer para brindar una ciberseguridad en cuestión de minutos, que es de la cuenta emisora o de la tesorería de los bancos, se genera la orden de pago, SPAY, y va al otro banco? ¿Cómo hacer para lograr que en esos segundos o en esos minutos haya seguridad? Bueno, aquí yo creo que hay que hablar de componentes. Si bien el que se alenticen o se pongan lentos los sistemas, de acuerdo a la percepción de los usuarios, puede ser un síntoma de que algo está sucediendo. También puede ser que no. Hay muchas veces que las computadoras están ocupadas haciendo algo útil y pues eso las hace un poco más lentas. Entonces, depende del caso. Puede ser que sí represente un problema, puede ser que no. Eso habría que estudiarlo. Sin embargo, dentro de todo el esquema de transacciones financieras y concretamente el sistema que tiene que ver con lo que pasó con este robo, hay muchos elementos. Lo primero importante por destacar es que no se generó en computadoras de los usuarios, en la casa de un usuario. Eso es importante entender. Todo esto sucedió en las computadoras de los bancos emisores, es decir, de donde se sustrajo el dinero, como bien dice el doctor, desde sus tesorerías, no de cuentas de particulares o de personas o de empresas. Esto es importante. De ahí estas computadoras utilizan ciertas aplicaciones, ciertos sistemas o software programados para comunicarse con el sistema central de procesamiento electrónico de pagos, el famoso SPAY. Estas transacciones fueron interceptadas en algún punto intermedio y ahí se duplicaron, se crearon dos transacciones, una legítima y una no legítima, una transacción fraudulenta. La transacción fraudulenta fue a dar a otro banco y posteriormente alguien fue a la ventanilla de ese banco a sacar el dinero. Entonces aquí hay muchos componentes intermedios, muchos componentes que se comunican uno con otro y hay que crear esa seguridad en cada uno de estos elementos, en cada uno de los pasos de estas transacciones. Ahora, no es un proceso fácil y cabe mencionar que en sistemas y en seguridad digital la seguridad per se no es un estado, no es decir estoy seguro o estoy inseguro. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen su casa con un candado, pueden decir, ay, estoy seguro. Si va un ladrón y lo rompe y se mete, en ese segundo ya no está uno seguro. Entonces la seguridad cambia rápidamente de ser segura a ser insegura de forma instantánea, cuando pasa cualquier cosa. Esto nos lleva a decir que la seguridad es un proceso. Hay que estar en continuo monitoreo, en continua vigilancia de lo que está sucediendo. Los primeros eventos de todo esto se detectaron el 17 de abril. El 17 de abril fue el primer evento que se detectó como lentitud en las transacciones, en efecto. A partir de ahí pasamos al 26, 27, 28, donde se nota que hay algo extraño en un gran banco. Y aquí cabe mencionar que el Banco de México no ha dado nombres oficiales de los bancos, entendible por la cuestión de la investigación y demás. Pero aparentemente algo sucede en un gran banco por ahí del 26 o 27 de abril.
y después reconocen que se está atacando el sistema financiero mexicano y empiezan a crearse justificaciones de por qué sí, por qué no, si nos están atacando o por qué no nos están atacando. En mi opinión muy personal, aquí faltaron elementos, uno, de vigilancia permanente, ya sea automatizada o humana, de los sistemas, de los sistemas en general. Dos, faltaron los mecanismos para evitar de cualquier manera que se interceptaran transacciones entre los sistemas del banco y el sistema SPEI, cosa que fue lo que aparentemente sucedió según la información que tenemos. Y tercero, creo que pasaron muchos días desde el primer evento hasta que por fin supimos más o menos, porque todavía no lo sabemos a ciencia cierta, qué es lo que pasó. Entonces hay muchos componentes de información, de procedimientos humanos, por supuesto de seguridad, que están fallando. A nivel de todo el sistema bancario creo que está fallando todo esto. Creo que desde el punto de vista tecnológico existen los mecanismos para tener un cierto grado de seguridad, e insisto, es un proceso, no es un estado de 100% seguro todo el tiempo, y pues falta implementarlos y faltan los procesos humanos, los procedimientos, los controles para que esto se dé y se pueda ofrecer esa garantía de seguridad al público. Suena muy grave lo que nos dice, porque al final tenemos entendido que el sistema del Banjico, del Banco de México, no fue vulnerado. Pero, ¿por qué esta institución ha sido tan cautelosa? ¿Por qué se tarda tantos días? E incluso llama esto incidencias, ¿no? No lo quiere llamar como ataques. Doctor Clemente Ruiz, ¿por qué el Banjico tiene que actuar con tanta cautela ante este tipo de ataques? Bueno, primero, ellos tardaron en crear la oficina de ciberseguridad, ¿no? Entonces no tenían ellos tampoco elementos como para hacer una acción más agresiva y rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no se improvisa, son cuestiones institucionales en donde lo que se tiene que tener es todo un sistema, ¿no? Todos los bancos tienen, ¿no?, una parte de soluciones digitales, ¿no? Es decir, una área del banco se dedica a todo lo de soluciones digitales. Entonces, tiene que haber eso forzosamente y tiene que estar conectado a un sistema de pagos entre bancos, que es el SPEI, ¿no? Es un sistema de pagos interbancario que lo que permite, ¿no?, es transferir grandes recursos, ¿no?, en cuestión de segundos, ¿no? Y entonces creo que les cayó de sorpresa al banco, y entonces lo que han querido hacer, ¿no?, es tener cautela para no generar mayor pánico, ¿no? Porque también el pánico podría ser en el sentido de decir, pues vamos a hacer y todo eso. No, yo creo que han sido cautos en ese sentido y así se debe de actuar, ¿no? Pero estamos ante una cuestión que, bueno, acá el ingeniero no me dejará mentir, ¿no?, de que se están vulnerando todos los sistemas de información a nivel internacional, ¿no? Bueno, los grandes eventos que ha habido de la cuestión de Facebook y todo esto, ¿no?, que es una cuestión diferente, pero en donde lo que se da cuenta es de que están utilizando, estos hackers están en todo el mundo sustrayendo información y, bueno, vieron la oportunidad en México con un sistema bajo en ciberseguridad en poder entrar en México y hacer este tipo de transacciones. Ahora, si se da cuenta también, no es por menospreciar la acción, pero fue una operación pequeña, ¿no? Son 300 millones de pesos y estamos hablando de una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, hay que dar la dimensión también para que la gente, nuestros radioescuchas, digan, bueno, sí, lo grave es de que es una acción de hackeo, ¿no? Y que lo que dice, si esto sucedió, pues puede suceder en magnitudes mayores. Entonces, lo que se está tratando ahora es de cerrar las puertas a las diferentes ventanas para que las gentes que podían entrar fácilmente a los sistemas bancarios no entren, ¿no? Y después lo que puede haber también es de que desde adentro de los bancos pudiera haber alguna filtración. Entonces se tiene que cerrar las puertas desde adentro de los bancos, desde las instituciones financieras que controlan esto, que es como el Banco de México, al sistema de pagos, y se tiene que ver
de que sí se necesita una nueva dimensión de la información financiera para que todo el mundo estemos protegidos, ¿no? Así es. Sabemos, por lo que hemos oído en esta mesa, que los hackers, su razón de ser es buscar estas vulnerabilidades de los andamiajes cibernéticos para incidir en ellos y de una forma u otra exponer, ¿no?, ante el público que existen tales vulnerabilidades. ¿Desde cuándo se puede presumir que empezaron a estudiar el SPEI y qué alcance tiene el mismo? ¿Se puede tener una idea de esto? Yo leí por ahí un reportaje en días recientes donde hablaban, y esta es información que yo no tengo confirmada, debo aclarar esto, pero en este reportaje hablaban que hace aproximadamente un año hubo visitas de gente de Europa del Este a los sistemas del SPEI. No sé si esto es cierto o no. Pero en esa visita, obviamente aprendieron cómo funciona, qué hace, cómo se conecta, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de un año está sucediendo todo esto. ¿A qué quiero llegar con este detalle? Este robo, este gran robo, desde el punto de vista de ingeniería y de tecnología, es un golpe maestro. Fue pensado, fue analizado, fue meditado, fue bien hecho, si lo quiero ver así, con todo y lo mal de ilegal que es, fue perfectamente planeado. No es algo que se planea en un fin de semana, definitivamente. Y por supuesto hay un factor humano, como ya mencionábamos, donde se tuvo que contratar gente o reclutar gente para hacer la extracción de dinero. Para mí, y otra vez sin tener evidencia en mano, pero para mí es muy claro, y esto es experiencia personal, que se da el robo de información de bases de datos de bancos, de tarjeta de crédito, de chequeras. Hay robo de información, hay fugas de información. Y pues en este caso fue información técnica relativa al SPEI y pues que nos vino a afectar de esta manera. Ahora, yo creo que el hablar de fueron solamente 300 millones, o 200, o 400, o 500, pues a lo mejor ese fue el golpe de hoy. ¿Quién nos dice que a la vuelta de una semana, un mes, un año no va a pasar igual o peor o más? Creo que lo importante es tomar acciones y es una oportunidad para que la banca del país, los sistemas financieros del país, y me atrevería yo a decir que los sistemas de información de todo el país, y estoy hablando de entrada bancos, por supuesto, Hacienda, Seguro Social, y tantas otras instituciones que tienen sistemas en estados igual o con fallas que todo el mundo sabemos que existen, aprovechen esta oportunidad para reparar, para revisar sus sistemas, procedimientos, software, protocolos, normas, legislación nacional, por supuesto, y actuar sobre ello y dar una solución y una garantía más certera de seguridad. Creo que eso es lo que hay que hacer. Doctor Clemente, ¿existe legislación en el ámbito? Sinceramente, de repente vemos que, por ejemplo, PGR podría demorar hasta 6 meses o más en las indagatorias y que tendría que ser, suponemos nosotros, más sencillo debido a que hubo gente que se prestó para sacar este dinero. ¿Usted cómo lo ve? No sé, hay legislación, ¿no? Sí, tenemos una legislación. Ahora, lo que pasa es que, vea, lo que está sucediendo es que las cosas van más rápido de lo que uno cree. Estamos pasando de la etapa de usar dinero metálico, billetes y todo eso, a una época sin dinero. ¿El papel moneda? El papel moneda, entonces, hoy prácticamente con su celular, ¿no?, puede usted pagar en todas partes, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que va más rápido el desarrollo de las innovaciones financieras que lo que van las legislaciones. Entonces, lo que creo es de que en este caso se tiene que revisar la legislación existente para hacerla todavía más puntual para el mundo que viene, ¿no? El mundo que viene, pues, es un mundo digital maravilloso, ¿no? Entonces, nada de andar cargando dinerito y todo eso, ¿no?, que es más sujeto también uno a robos si carga uno dinero, y con esto paga uno con el teléfono, ¿no? Se olvida uno de tarjetas, se olvida uno de todo, ¿no? Pero eso de olvidarse, bueno, tiene que ir acompañado de un marco legal mucho más amplio que pueda permitir una supervisión exacta de las transacciones. Creo que el mundo digital está aquí, llegó para quedarse, y lo que tenemos que hacer es ver, ¿no?,
tiene que ser una legislación que sea revisada y que el nuevo gobierno, el que sea, que entre el 1 de diciembre, pues tenga la habilidad, ¿no?, de meterse a esto directamente y poder renovar y actualizar todos los procesos legales que son necesarios para esto, lo que dice usted, ¿no? Bueno, ¿de qué me sirve detectar las cosas si la Procuraduría General de la República va a tardar quién sabe cuánto tiempo en actuar, ¿no? Entonces yo creo que nuestro marco legal está hecho para antes, no para lo que está, lo que viene, ¿no? Entonces ese mundo que viene es un mundo cada vez de lo más sofisticado, ¿no? En donde están entrando cuestiones como el Bitcoin, ¿no? Que es precisamente todo un tema. No, es un tema y que creían que se iba a caer y ahí está. Entonces es el dinero del futuro tal vez, ¿no? Pero tenemos que ver ese dinero del futuro cómo va a ser para que entonces no estemos ante la zozobra, ¿no?, de que de repente va a desaparecer el dinero y entonces la gente con qué se queda, ¿no?, los negocios con qué se quedan, las economías cómo se van a estar moviendo. Entonces lo que tenemos es que vivir bajo la visión de perspectiva, ¿no?, de cuáles son los cambios que se están realizando en materia financiera y estarlos acompañando de todos sistemas de seguridad tecnológica y de seguridad legal, ¿no? Así es. Ingeniero Barús quería... Sí, coincido totalmente con el doctor Ruiz en el aspecto de la legislación. Evidentemente hay que legislar todo esto, y sin embargo hay dos factores que me gustaría destacar. Uno, hay que legislar bien, y existe una enorme ignorancia en quien hace las leyes, en la materia de sistemas, telecomunicaciones, criptografía y toda esta serie de temáticas muy técnicas y muy complejas, pero que son necesarias para implementar esquemas de seguridad adecuados. Entonces la ignorancia en los legisladores está ahí y creo que deberían de asesorarse de quienes nos dedicamos a esto para tratar de hacerlo lo mejor posible. Esa es una. Y dos, por parte de las empresas y las instituciones que ofrecen servicios de diferente tipo, por supuesto el bancario, que es el que nos atañe esta noche, deberían de ser responsables de ofrecer las condiciones de seguridad adecuadas para sus clientes o usuarios. ¿Por qué digo esto? Y otra vez una analogía. Si usted tiene su casa, ¿le va a quitar la puerta porque no habría una legislación que castiga al ladrón que se mete a robar su televisión? Como no hay ley para castigar al ladrón, entonces no pongo la puerta porque, pues, quién sabe qué le pasa al ladrón si se mete a robar mi televisión. No, usted pone una puerta y un candado y una chapa y un seguro y pues me quiero proteger antes de la ley o no la ley, o del ladrón o no el ladrón, ¿no? Estoy protegido. Lo mismo deberían hacer las instituciones, tener los mecanismos de seguridad tecnológicos, protocolos y procedimientos para garantizar lo más que se pueda y lo mejor que se pueda esa seguridad. Y hoy nos está dando. Hoy creo que hay una enorme responsabilidad en muchas instituciones para implementar sistemas de seguridad adecuados. Bueno, pues así hemos llegado a la mitad de este programa Relieves. Le recordamos que puede enviar sus comentarios al 4155-1060 o en la red social Facebook en la cuenta Relieves 1060 AM. Le invitamos a escuchar el siguiente trabajo de nuestra compañera Alexia Cervantes. Los delincuentes se han percatado de que no existe un grupo de clientes que almacene más dinero que los propios bancos, por lo que estas instituciones se han convertido en el blanco favorito de ciberatacantes en todo el mundo. Pongamos algunos ejemplos. En febrero de 2016, un grupo de ciberdelincuentes usaron números de cuenta de empleados del Banco Central de Bangladesh para librar una treintena de órdenes de transferencias de dinero que esta entidad tenía en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El plan de los piratas de Internet era hacerse con unos $1,000 millones, pero un error levantó sospechas que paralizaron la mayor parte de las transferencias con destino a bancos de Filipinas y Sri Lanka. Aún así, $81 millones desaparecieron sin dejar rastro. Asimismo, hace exactamente un año, en mayo de 2017, se tuvo conocimiento de un ataque informático en Europa que puso en evidencia los sistemas de protección de multitud de empresas a lo largo del mundo.
Aunque los afectados no fueron en específico los bancos, a muchos de ellos les incautaron sus sistemas y les amenazaron con hacer públicos los datos de sus usuarios si no pagaban una especie de rescate. Este ciberataque se logró gracias al virus informático WannaCry, que infectó a casi 250,000 computadoras, considerándose el más dañino hasta ahora en la era de Internet, y del cual responsabilizan a la empresa Telefónica, que en nuestro país es dueña de Movistar. Respecto a este caso, escuchemos las declaraciones públicas del encargado de ciberseguridad de Telefónica, el famoso hacker español, Chema Alonso. Nosotros somos una compañía que somos una pieza clave en la conectividad de todos nuestros clientes, y en las sociedades donde nosotros operamos, pues somos la base para la conectividad de Internet de muchísimos de nuestros clientes, y eso hace que cualquier gusano que vaya a generarse en el futuro probablemente pase por nuestras redes. Asumimos que por mucho que invertamos en tecnologías de prevención, tenemos que invertir también en tecnologías de detección y en tecnologías de respuesta. Y lo que hemos aprendido es que esa concepción madura de la ciberseguridad en Telefónica nos ha ayudado a detectar rápidamente la amenaza. Sobre todo esto, Mikko Hyppönen, especialista finlandés en seguridad digital, brindó recientemente una conferencia web en la que señaló que existen 3 tipos de atacantes cibernéticos que roban a los bancos: aquellos que solo quieren dinero, aquellos que lo hacen por una especie de activismo, y gobernantes que orquestan los fraudes a su favor. En el futuro, la mayoría de los crímenes ocurrirán en línea. Observamos también que hay un grupo que hoy en día no está motivado por el dinero. Hay otra cosa que les mueve. Les motivan las protestas, les motivan las opiniones, les motivan las risas. Grupos como Anonymous, que en los últimos 12 meses han ocupado un papel destacado en los ataques en línea. Así, los 3 atacantes principales son los criminales que lo hacen por dinero, los hacktivistas como Anonymous que lo hacen por protestar, y el último grupo son los estados nacionales y los gobiernos que atacan a sus propios ciudadanos y empresas. Continuamos en Relieves. Queremos saber tu opinión. Comunícate al 41 55 1060, al 01 800 080 1060 o bien a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Relieves 1060 y en Twitter como @relieves. La quincena caótica de los bancos en Relieves. Han empezado a llegar las llamadas. Gabriel Campos de la Benito Juárez nos hace 3 preguntas. Dice que ¿por qué los bancos no pagan impuestos? Y si los invitados pueden calcular las ganancias mensuales de estos. ¿Saben ustedes que el sistema que ellos tienen es obsoleto? Comenta. Y por último dice que en la época del señor Agustín Carstens se perdió oro. ¿Quién lo tiene o dónde fue a parar? Bueno, ya nos están poniendo a investigar. ¿Qué le dirían a Gabriel Campos? No, mire, los negocios de los bancos son de los más vigilados en el país, y después sí pagan impuestos, claro que pagan impuestos, ¿no? Es decir, no podrían funcionar como empresas si no tuvieran una rentabilidad, y sobre la rentabilidad pagaran los impuestos correspondientes. Entonces, en esa perspectiva no se trata de eso, ¿no? Se trata de que sean un medio eficiente de pago, ¿no? Y que puedan hacer que el sistema de crédito y de depósitos funcione adecuadamente, ¿no? De eso se trata un banco, ¿no? Hacer una función eficiente de intermediación financiera, ¿no? Y creo que, bueno, si quieren que paguen más, bueno, pues eso podría ser otra cosa, ¿no? Pero en realidad están sujetos a la misma legislación que está sujeto todo el mundo, ¿no? Yo creo que de que ha habido fugas de cosas, pues sí ha habido fugas, ¿no? No sé esto de que mencionan del Banco de México que se perdió oro, quién sabe, no tengo ni idea si esto sucedió, pero indudablemente que no creo ya. Antes lo que se pensaba siempre es que el Banco Central
tenía grandes bóvedas donde se guardaba el dinero y todo eso. Ahora el dinero, básicamente las reservas internacionales, se guardan en otras cuentas de otros bancos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces es una interrelación que hay entre el sistema financiero de un país con el resto de del sistema financiero en el mundo. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es porque haya una ciberseguridad, ¿no? En todas esas transacciones, miles de millones de transacciones que se hacen diariamente a nivel internacional. Mire, esta cuestión del dinero digital empieza a operar en Tokio, que es, por eso es el sol naciente, ¿no? Después, cuando van cerrando las operaciones en Tokio, siguen en alguna parte de Europa, y después de que van cerrando las operaciones en Europa, van abriéndose las operaciones en Nueva York. Entonces, es un sistema que son las 24 horas del día permanentemente. Entonces, para poder hacer esas transacciones se necesita de un sistema de comunicación muy, muy, muy ágil y que tenga las velocidades que permiten movilizar miles de millones de dólares al día, ¿no? Y hora por hora, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa cuestión de la fantasía de lo que en las películas nos enseñaban, que robaban el oro de los bancos y todo esto, ¿no? Pues esas son pequeñas cosas, ¿no? Ahora las cantidades de dinero que se mueven son de otra especie, de otra naturaleza, y sobre esas son las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Claro, estamos en una dinámica en cascada y avasallante en la que no podemos detenernos ni un solo minuto y tenemos que estar al tanto de todo. Ingeniero, ustedes como proveedores de servicios, ¿cuáles son los retos que enfrentan dadas las condiciones de la banca, lo que acaba de pasar, y tal vez un poco de la mezquindad de no querer contratar servicios adicionales? Hay muchos retos. Uno de ellos comentábamos ahora durante la pausa, es por ejemplo los retos presupuestales. Si yo tengo una casa y con infinita cantidad de dinero le construyo una barda, una puerta electrónica, una bóveda, etcétera, etcétera, voy a ser muy complicado que se metan en mi casa, asumiendo que pueda gastar todo el dinero que yo quisiera. Lo mismo sucede en una empresa o en un banco. La seguridad cuesta, desafortunadamente la seguridad cuesta. Entonces no todo el mundo o prácticamente nadie puede gastar infinita cantidad de dinero para lograr un 100% de seguridad. Por eso hablaba yo de que es un proceso y eso es un reto. Hay que estar invirtiendo paulatinamente, de manera constante, vigilando, monitoreando, y se tiene que llegar a un punto donde decir, ok, si yo quiero ser un banco o soy una institución bancaria o de cualquier otro tipo, pero hablando de instituciones bancarias, financieras, deben de tener un mínimo presupuestal para cumplir un mínimo de requisitos tanto técnicos como de procedimientos y demás, personal, para capacitación, es importante, para otorgar y lograr cumplir ese mínimo de requisitos de seguridad. Esos son, pues yo diría que los retos primordiales, ¿no? La legislación, pues está ahí, pero eso, como mencionaba yo hace rato, no me da derecho a ser irresponsable y no poner la chapa en mi casa porque no hay legislación. Creo que hay que ser proactivo y tener esa inversión en seguridad, en todo lo que implica una seguridad y sobre todo una seguridad digital. Claro, al final el sistema financiero, como decía el doctor, nos permite pues tener esta certeza de que estamos llevando a cabo nuestros movimientos de una forma segura, o eso es lo que tendría que garantizar. Doctor Clemente Ruiz, entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros como usuarios de los servicios, dado que sí, los bancos nos tienen que respaldar, pero nosotros también tenemos que estar al tanto de todo este tipo de software malicioso, de todos estos tipos de ataques que al final van como robo hormiga, como lo comentaban al principio del programa, recabando nuestros datos, y podemos pues incluso hasta entrar a páginas falsas de bancos y digo, ellos están asegurados, pero a veces nuestro patrimonio no lo está. Entonces, ¿cómo concatenar, digamos, la visión global con la visión del usuario final? Mire, no, en ese sentido, cuando usted va al banco y empieza a hacer transacciones financieras, le dan un seguro que le dicen, me blindan mi cuenta, ¿no? El blindaje bancario, ¿no? Entonces, el usuario, dijéramos,
común, ¿no? De que no está moviendo grandes cantidades de dinero, tienen sus cuentas blindadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que bajo la ocasión que se pudiera presentar un hackeo sobre una de estas cuentas, pues se investiga, ¿no? Y se le devuelve a la gente el dinero. Entonces no es cuestión de que esté uno indefenso, ¿no? No, al contrario, ¿no? Sí se han diseñado algunos instrumentos que están en funcionamiento. Entonces, muchas veces lo que pasa comúnmente en un país con tanta movimiento y en algunas formas violencia del país, ¿no? Le roban a uno su cartera, ¿no? Entonces cancela uno las cuentas, se revisa que las tarjetas, las operaciones que se realizaron mal y se le reintegra. Entonces no está uno desprotegido, ¿no? Que hay que tener mayor protección y que hay que hacer más segura la sociedad mexicana, eso es 100% cierto, ¿no? Pero no es que estemos descubiertos, ahora sí, que los ladrones nos estén acechando y de que van a agarrar y todo van a desintegrar, ¿no? Hay un sistema de seguridad ya en marcha, ¿no? Se tiene que hacer más amplio, se tiene que ser más preciso, pero no es que vaya a suceder una situación de esta naturaleza. Muy bien. Tenemos otro bloque de llamadas, dice José Silva de Ecatepec. Con el hackeo que acaba de suceder en la red del sistema bancario, nos debemos poner muy alertas. No vaya a ser que suceda lo mismo en el sistema electoral del INE como pretexto de trampear las elecciones, como lo hizo el sistema priista en 1988 para imponer a Salinas. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc dice: oyendo cómo hay gobiernos que saquean cibernéticamente a sus propios ciudadanos, no nos extrañe si recordamos a Miquel Arriola, que estuvo al frente de Cofepris, o sea, previniendo riesgos sanitarios, y apoyó a las tabacaleras para que siguieran matando a la mitad de sus consumidores y a otra mitad enfermándolos gravemente a cambio de impuestos al tabaco. ¿Qué dirían de nuestros comentarios? Al final lo comentábamos al principio del programa, los sistemas tienen la culpa de todo. Sí, por supuesto. Sí, los ingenieros en sistemas somos los culpables de todo en toda empresa, siempre. Siempre falló el sistema. Siempre tenemos la culpa, eso es una ley. Pero bueno, ¿qué les diría yo? Bueno, pues sí, evidentemente en el ámbito electoral, y hoy que estamos en una época de elecciones, sí, las elecciones se basan en sistemas. Y para calcular cálculos de votos, evidentemente, y pues como tal, un sistema de esa naturaleza debería de estar bien protegido. Si lo está o no lo está, lo desconozco. No he tenido ninguna injerencia en ese sistema, en el sistema electoral mexicano. Hace años sí lo tuve, pero en esta ocasión no. Pero bueno, yo supondría que es un sistema que debe estar total y plenamente protegido contra cualquier tipo de injerencia nacional o extranjera, local, remota, etcétera. Yo creo que sí debería de estar protegido. Así es. Ya en el diario vivir de las personas que nos escuchan, de pronto veíamos cómo que no te caiga la nómina, ¿no? En el día y en el momento, hasta en la hora que la estás esperando, que a lo mejor haces un pago, una transacción y no llega, nos mete en dinámicas pues de bastante preocupación. Doctor Clemente, ¿qué debemos exigir como usuarios? Usted dice, estamos amparados, no estamos realmente a la deriva. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que saber para, pues, en determinado momento, pues, podernos respaldar? Sí, bueno, la cuestión, son cosas diferentes, ¿no? Una es las dilaciones que puede haber en las transacciones, ¿no? Que, por ejemplo, la nómina no llega a tiempo, ¿no? Eso... Bueno, lo que hay que hacer es ser previsibles de que si esto sucede constantemente, bueno, pues hay que tener un guardadito, ¿no? Para que... Ahora, hay gentes que viven el día, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente sí. Yo creo que eso es una cuestión que nos debe de preocupar, ¿no? De que los sistemas, el sistema financiero no tenga esas dilaciones porque pueden meter a muchas gentes en problemas serios, ¿no? Le pongo el caso, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta que se le vence el día 9 y el día 10 es el que pagan, ¿no? Y se quedó sin dinero. Bueno, pues esa es una cuestión de que se tiene que tratar también de hacer esquemas, ¿no? De pago
que no estén tan cercanos al día de, es decir, las transacciones que tiene que uno que liquidar, que no estén tan cercanas al día de del pago de la nómina, ¿no? Porque muchas gentes, ¿no? Es decir, desgraciadamente viven al día, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tiene que servir también la educación financiera para esta perspectiva, ¿no? Claro, me va a decir, bueno, es que tenemos que ganar más. Bueno, sí, pero entonces ya nos metemos en todo un problema de otra naturaleza, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay que estar constantemente revisando todas las transacciones financieras que uno realiza, ¿no? Y tener mucho cuidado con lo que hace uno, y sobre todo en un sistema tan inseguro como el mexicano, en términos de la vida cotidiana, pues mantener muy cerrado la información a otras personas, ¿no? No tiene uno por qué estar transfiriendo información. Ahora me van a decir, bueno, es que mucha de la información está en Internet, ¿no? Muchas de las claves están en Internet. Eso es cierto, ¿no? Entonces, las claves hay que estarlas modificando constantemente para evitar el hackeo. Es más, los bancos en las transacciones electrónicas lo que piden es que cambie uno la clave cada periodo determinado, con el fin de evitar de que se puedan meter en las cuentas individuales, ¿no? Entonces, eso, dijéramos, eso es a nivel de las personas. Las empresas es una cuestión más complicada porque son millones de transacciones que están haciendo al día. Entonces, ahí lo que conviene, ¿no?, es tener un sistema de lo que ya decía el ingeniero, ¿no?, contratar seguridad para esto, ¿no? Entonces, tienen que implementar sistemas, y pues la cuestión del hackeo llegó para quedarse. Entonces se tiene que hacer en este sistema un sistema de seguridad, contratar servicios para esto, ¿no? Porque lo que le decía, ¿no?, vivimos en el mundo digital cada vez con menos efectivo, y entonces por lo mismo se requiere estar gastando en la seguridad cibernética. Así es, ingeniero Barús, quería agregar algo. Sí, me gustaría complementar un poquito lo que dice el doctor Ruiz. Coincido plenamente en el asunto de la seguridad personal. Yo le llamo utilizar el sentido común. A veces es el menos común de los sentidos, pero bueno, hay que utilizar el sentido común lo más que se pueda, cambiar claves, etcétera. Algo que quiero destacar en este asunto del mega robo a las instituciones bancarias en México es que ningún banco se ha pronunciado en favor de decir vamos a hacer tal o cual cosa en pro de los usuarios que fueron afectados, por ejemplo, porque no pudieron pagar la colegiatura o no pudieron pagar la última mensualidad de la tarjeta, etcétera. Si bien hay mucha gente que se espera al último segundo para hacer esos movimientos, a todos nos ha pasado alguna vez, también hay gente que lo tiene programado en su tarjeta para que el último día se cargue la mensualidad del coche, por ejemplo, o de la casa o algo así. ¿Qué pasa cuando esa transacción no se pudo hacer porque resulta que el sistema estaba lento o estaba hackeado o tenía un problema? ¿Quién va a responder por eso? Eso creo que yo no he visto a nadie que se haya pronunciado por ese tipo de situaciones, y creo que es algo que habría que tocar en algún momento dado, ¿no? Por supuesto, los actores de este asunto, los bancos, las autoridades, etcétera. Desde el punto de vista, volviendo al tema de la seguridad personal, algo que creo que es importante como sentido común y como usuario de la banca en línea es lo que hemos recomendado muchas veces a mucha gente: no abrir correos electrónicos y hacer clic en las ligas que vengan ahí. Hay muchos correos falsos. Si voy a entrar a un banco, yo directamente en mi navegador web teclear www.elnombredelbanco.com.mx o la dirección que sea, y con eso tengo un grado mayor de certeza de que estoy llegando al lugar correcto. Nunca entrar a los bancos o instituciones financieras en cafés públicos, en cibercafés. Eso es sumamente peligroso, no es inteligente hacerlo. Es preferible llamar al banco por teléfono y hacer la transacción por banca telefónica, o de plano esperar, ¿no? Hay mucho riesgo de dejar claves y dejar información en la computadora de un cibercafé. Por supuesto, no dar claves. Hay llamadas apócrifas de gente que dice ser de los bancos y que casualmente tienen nuestros datos, nombre, dirección, teléfono, tarjeta, que ya venció, que va a vencer, etcétera, etcétera. Todas esas llamadas yo en lo personal no las contesto, las corto, no las recibo.
Y pues la idea de esto es tener un poco de seguridad, ¿no? De que estoy yo tratando con el banco cuando sé que estoy realmente comunicado con una persona de la institución. Si no, definitivamente no hacer esa comunicación. Uh-huh. Hay que poner atención en todos estos recomendaciones, todas estas recomendaciones que nos hace el ingeniero. Ahora, para ir un poco enfilándonos hacia el final de este programa, me gustaría un poco retomar esto de que hay diferentes actores, digamos, en estos ciberdelitos. Están desde los ciberactivistas, ¿no? Están otros que son delincuentes e incluso estados que pueden también tratar de sabotear a otros estados por diversas cuestiones. ¿Nos podrían un poco hablar de cómo en este mundo tan global nos tenemos que cuidar a veces también de instituciones que pudiéramos pensar que son leales o que están bien cimentadas, y cómo ellos pueden colaborar, digamos, ciberactivistas con hackers que simplemente buscan robar y eventualmente con otros que solo buscan sabotear? ¿Cómo está este entramado? Muy difícil, ¿no, doctor? Pues es muy difícil eso. No, mire, yo creo que tiene que haber educación, ¿no? En este caso de lo que trató el programa es de la cuestión financiera. Tiene que haber educación financiera para ver de qué manera se administra los recursos que uno tenga, ¿no? Yo creo que, mire, le digo, llegamos ya al mundo ese de las películas, ¿no? De miles de películas que se meten en todo esto, ¿no? Ya llegó, ¿no? Entonces se meten y entran hasta adentro, ¿no? Es decir, para una situación de tanta innovación, era de esperarse de que hubiera también algunos listos, ¿no? Que estuvieran esperando estos sistemas para meterse. Entonces, ahí tenemos las elecciones de Estados Unidos, que parece ser que fueron influidas por hackers. ¿Rusos? Sí, no sé de qué nacionalidad, pero sabemos de que pues hay de muchas partes del mundo de que se dedican a esto, ¿no? Y entonces usted ve, ¿no? Hay muchos jóvenes que están estudiando cuestiones digitales, ¿no? Y que pueden hacer y deshacer, para bien o para mal. Entonces yo creo que lo que tenemos que ir es renovando nuestros marcos jurídicos para ir cerrando puertas en la medida de lo posible, pero siempre va a haber una puerta nueva por donde puedan entrar los hackers. Entonces hay que estar vigilantes, ¿no? Entonces hoy la lección para México es: hay que crear instituciones, todas que tengan una seguridad cibernética adecuada, ¿no? El Banco de México lo que tiene que hacer es mostrar al país de que hay esa ciberseguridad y de que están dispuestos a no dejar de que avancen los hackers también, ¿no? Entonces, estamos en un momento interesante, pero al mismo tiempo difícil para poder resolverlo en todas las dimensiones. Ahora, radioescucha que hablaba, que decía de que se iba a poder votar por internet y después que iban a las elecciones iban a estar así, no. Los ciudadanos somos responsables también de lo que se vote, ¿no? Entonces las casillas las abren los ciudadanos y los cierran los ciudadanos, ¿no? Entonces asumamos responsabilidades también nosotros, ¿no? Y no digamos, siempre es el de enfrente el que tiene que asumir la seguridad, ¿no? No, nosotros también, ¿no? Entonces yo lo que llamo a los radioescuchas es que tomen en serio esto, ¿no? Tengan las previsiones adecuadas, hagan planeación financiera, se enteren bien de cuáles son los esquemas financieros que existen y evitar, ¿no? Lo que decía el ingeniero, ¿no? Caer en la trampa de que si le metes a esto tantito dinero te va a dar más. Bueno, lo que puede suceder es que se queden sin dinero, ¿no? Entonces hay que ganar el dinero y cuidarlo. Así es. Ingeniero Barús, ¿alguna reflexión final? El tema de lo digital, el tema de la nube, el tema de los sistemas es algo sumamente complejo. Si bien al usuario final le hace la vida muy fácil, puedo comprar cosas desde mi cama, puedo vender cosas desde mi cama, puedo ir al banco desde mi cama,
la maquinaria para que todo esto funcione es sumamente compleja, sumamente sofisticada y a veces es sumamente descuidada. Yo creo que es el caso en esta ocasión. Hay cosas sobre las que el usuario tiene control, su teléfono celular, su computadora personal, y puede hacer muchas cosas que ya comentamos en este programa y en muchos otros, pero también las empresas y las instituciones tienen que tomar el toro por los cuernos y ser responsables en implementar otra vez con los presupuestos adecuados las técnicas suficientes y necesarias para dar esa garantía de seguridad. Y por supuesto, otra vez, al usuario final tengan sentido común, piensen doblemente lo que hagan, entiendan, pregunten, consulten a los expertos. Hay muchos expertos en línea, en radio, etcétera, y bueno, cuidar su información, ¿no? A fin de cuentas. Así es. La última llamada de Victoria López de Villacuapa dice: yo tengo una tarjeta, me la clonaron, aunque todo el tiempo la tuve en mi poder. Al hablar al banco me dijeron que tal vez era un movimiento que hice con datos de la tarjeta y que pudieron haberlos copiado. Me dijeron que solo iban a devolver movimientos de los muchos que realizaron, que nos clonaron, y me ofrecieron un blindaje para la tarjeta que tengo. Y además tengo que pagar extra. Bueno, dice, lejos de darme un rendimiento, tengo que pagar más por lo que pensé que tenía en mi tarjeta. Me parece que es un robo donde los únicos beneficiarios son los bancos. Esto del blindaje que cuesta un poquito más es lo que molesta a Victoria López. Y bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de este programa. Muchísimas gracias también a Quetzalcóatl Hernández de Iztacalco, quien hizo el mismo comentario de Carstens y otros banqueros que, según ellos saben, saquearon toneladas de oro de los depósitos en Inglaterra. Ya nos explicó el doctor Clemente que, bueno, el sistema está mudando hacia otro tipo de activos. Nos vamos de relieves. Participamos en esta noche de relieves en la asistencia de producción Gabriela Pérez, en el reportaje y musicalización Alexia Cervantes, en los controles técnicos de estudio y cabina Raúl Núñez, en la investigación y producción Josefina Mulato. Se despide en el guión y la conducción Eliud Hernández. Relieves. Nuestros hijos son golpeados.